Pues muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de reunión de varones aquí en Casa de Oración Milpalta. También le damos la bienvenida a los que estén conectados en Facebook o que vayan a ver esta enseñanza. Vamos a empezar una nueva serie que se llama El líder conforme al corazón de Dios. Bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, queremos agradecerle en esta mañana este tiempo que usted nos permite estar aquí reunidos como varones para reconocer la grandeza de su majestad, de su santidad, de su amor, de su justicia, de su perdón, de su fidelidad, Padre. Gracias. Gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Reconocemos que usted es la fuente de toda sabiduría y que necesitamos, Señor, ser cambiados y transformados por el poder de su palabra y con la ayuda de su Espíritu Santo. Padre, necesitamos ser formados en un liderazgo espiritual. Enséñanos a reflejar esa imagen de autoridad con la cual nos creaste y la cual quieres que, Señor, reflejemos para que glorifiquemos tu nombre como varones, como hombres tuyos, Señor. Que seamos hombres temerosos de Dios y apartados del mal. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero comenzar esta serie de El líder conforme al corazón de Dios, hablando sobre que muchos han intentado hacer un estudio sobre el liderazgo, ¿verdad? O un liderazgo espiritual o bíblico. Y frecuentemente nosotros nos damos cuenta que en el mundo la manera de pensar es muy distinta, ¿verdad? O sea, nada que ver con las cosas de Dios, porque el mundo no conoce a Dios, ¿sí? El modo de pensar de ellos hacia con el liderazgo tiene como propósito varias características que giran a querer ellos tener poder, querer tener reputación, querer tener éxito, ¿sí o no? ¿Verdad que el mundo eso es lo que busca? Poder, reputación y éxito, ¿no? Aunque vean que yo soy el mejor negociante del barrio, de la colonia o de donde vivo, ¿no? Y eso te hace sentir más, ¿no? Ese es un liderazgo humano, un liderazgo externo que hace énfasis en las cosas externas. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. El liderazgo de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? O sea, qué tremendo liderazgo deportivo que él ha desarrollado. Entonces, pero ¿cómo será su carácter? Sería bueno, ¿no? Y estar escuchándolo, siguiéndolo por lo que nos dejan ver los medios, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es su carácter. O el liderazgo del Chicharito, ¿no? También, qué tremendo. O podemos hablar del liderazgo del Canelo Álvarez, ¿no? Ni quien se le ponga el brinco, ¿no? Porque te anda tirando unos buenos ganchos, ¿no? Esos liderazgos del Canelo Álvarez, ¿no? O hablar del liderazgo de la clavadista Paola Espinosa. O de la arquera, ¿no? Esta Aida Román también, ¿no? Y así podemos mencionar muchos liderazgos de varias personas, ¿no? Y en el ámbito deportivo. Pero se dan cuenta cómo ese liderazgo hace énfasis nada más en lo de afuera, en lo externo, que les ayuda a tener éxito, a tener reputación y poder, fama, lana, ¿sí o no? Y algunos hasta damas, ¿no? Que si ya no le gustó a fulanito de tal pues ya está con esta otra. Pero en el caso de los hombres de Dios, quiero decirles que nuestro liderazgo tiene que ser bíblico. En el caso de nosotros, como hombres de Dios. Y siempre, grábense esto: un liderazgo bíblico hace el énfasis en lo interno, en lo espiritual. Siempre. El verdadero liderazgo bíblico. ¿Por qué? Porque te va a llevar a que trabajes con las áreas de tu vida hasta que manifiestes las características de Dios en ti. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios?
O sea, que tenemos que reflejar el carácter de quién. Más sin en cambio, nos damos cuenta que no somos fieles, ¿verdad? Que cuando nos descuidamos, podemos llegar a ser que ¿ya vieron? Y ahí ya no reflejamos el carácter de Dios. Por eso es que Dios dejó escrito toda la Biblia, porque sabe que se nos olvidan las cosas, ¿eh? Por eso también la dejó escrita. Y entonces para que de ahí tomemos ejemplos para desarrollar un liderazgo espiritual que hace énfasis en lo interno y nos ayuda a mostrar el carácter de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y esto, cuando nosotros empezamos a trabajar en este liderazgo, hermanos, quiero decirles que se va a ver la diferencia. Vamos a poder darnos cuenta y la gente se va a dar cuenta que nuestro liderazgo no es el mismo liderazgo que el que lleva el mundo. Eso es lo que va a hacer la gente, se va a dar cuenta. Va a distinguir nuestro liderazgo al liderazgo del mundo. Y algo muy importante es que los principios bíblicos de la palabra de Dios nos van a ayudar para desarrollar un buen liderazgo en el matrimonio para los que son casados. Nos va a ayudar los principios bíblicos para desarrollar una buena relación en la familia para los que no son casados, como hermanos, los jóvenes, ¿no? Pero necesitas conocer los principios bíblicos de Dios para poder llevar un liderazgo como Dios quiere y llegar a ser un líder conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos líderes conforme al corazón de Dios. Y bueno, quiero nada más aclarar algo. Cuando yo utilizo la palabra líder, me refiero a una persona que es un siervo de Dios. Un siervo es un sirviente, es una persona que aprende a servir a Dios, a servir a los demás en su casa, en el trabajo, en la escuela. Ese es un verdadero líder, porque allá el mundo tiene como concepto de líder aquel que tiene fama, lana y dama. Y saben que esas tres cosas son de las que nos debemos de cuidar nosotros los hombres: de la fama, de la lana y de la dama. De esas tres cosas debemos de cuidarnos. Quiero decirles que la Biblia enseña y habla mucho de líderes o de liderazgo espiritual. Y ese es un medio eficaz para que Dios se relacione con los hombres. ¿Saben que solamente cuando Dios creó los cielos y la tierra no utilizó al hombre? No entra ahí el hombre, ¿verdad? No lo vemos. Pero ya después de la creación del hombre, de Adán y Eva, lo utilizó para manifestar el verdadero liderazgo espiritual. Tuvo que utilizar al hombre, ¿sí? Pero ¿qué hizo Dios? Fíjense, lo primero, Dios es un Dios de orden. Entonces, si Dios es un Dios de orden y yo empiezo a acomodar mis pensamientos, a ordenarlos, y empiezo a ordenar mis emociones, y empiezo a ordenar mi manera de hablar, mi manera de ver, mi manera de oír, entonces yo estoy reflejando un verdadero liderazgo espiritual. Pero si yo tengo un desorden acá adentro, entonces estoy reflejando un liderazgo humano, terrenal, sabiduría terrenal, animal, y termina siendo ¿qué? Diabólica. ¿Cuántos se acuerdan de Caín y Abel? ¿Verdad que los dos tenían un liderazgo? Si no eran hermanos, eran varones, líderes. Pero ¿cuál de los dos demostró el verdadero liderazgo espiritual? ¿Caín o Abel? Abel, ¿por qué? Porque en sus ofrendas a Dios las hacía como Dios lo había ordenado, con un sacrificio de animalitos, ¿sí o no? Pero Caín era un liderazgo humano, porque en sus ofrendas a Dios dice que él traía de lo del campo, y la Biblia dice que en aquel entonces, para acercarse a Dios, para poder pedir perdón por sus pecados, tenía que haber un sacrificio. Y Caín no hizo ningún sacrificio, ¿se dan cuenta? O sea que él se acercó a Dios como él pensó, como él sintió,
como se le antoja, dijéramos nosotros los mexicanos, ¿no? Como a él le gustó. Y entonces, de esa manera, dice que su ofrenda no agradó a quién, pero la ofrenda de Abel sí le agradó a quién. ¿Por qué? Porque su ofrenda, su sacrificio fue realizado como Dios que. Tu vida es una ofrenda a Dios. ¿Cómo ofrendas tu vida a Dios? Desde que te levantas. Señor, gracias, muchas gracias. Este día voy a hacer esto, esto y esto y esto y lo otro. Y me va a salir. Y nunca decimos si Dios permite, ¿verdad? O si Dios quiere. Hay gente así, ¿eh? Con un liderazgo así humano. Se olvida de Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de este tipo de líderes, ¿no? Que nos muestra la Biblia. Pero hay algo muy importante: para que Dios forme un liderazgo espiritual en nosotros, tiene que quedar bien claro algo. Dios primero nos llama, hermanos. Y después de que nos llama, son los llamados de Dios. El primer llamado es el llamado a la salvación. Te saca del mundo, ¿para qué? Para santificarte y ponerte ahí y darte salvación. El segundo llamado viene luego. Ya que eres llamado a la salvación, ya que te arrepentiste, has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, ahí entra luego el segundo llamado, y es el que muchos de los hombres descuidamos. Es el llamado al discipulado, a que te prepares, a que te capacites, a que conozcas pues a Dios, ¿sí? Que es fiel, que Él es justo, que Él es santo, que conozcas los atributos de Dios. ¿De qué te sirve conocer que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente? Y tú digas, pastor, ¿de qué me sirve conocer a mí que Dios es eso? Mira, ¿sabes de qué nos sirve saber que Dios es omnipotente? De darnos cuenta que para Él no hay nada imposible, que todo lo puede, ¿sí o no? Nos sirve de darnos cuenta que hay áreas de nuestra vida que nosotros, en nuestras propias fuerzas, no podemos vencer ni cambiar. Y que solamente con la ayuda del Todopoderoso podemos vencer esas áreas y madurarlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya ves de qué te sirve saber que Dios es omnipotente? Que tengas la confianza para que te acerques con Él en oración y le digas, Señor, aquí está esta área de mi vida. Ayúdame a cambiarla. Para ti no hay nada imposible. Envía tu palabra, sáname, Señor, y líbrame de ir a la ruina en esta área de mi vida que es un desorden. Y Dios te va a ayudar, porque Dios se agrada cuando ve un corazón humillado, cuando ve un corazón que lo reconoce a Él, que su socorro solo viene de Jehová, como decía David, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y ¿qué más? Y todo lo que hay en ella. Ahí se ve el atributo de que Dios es todopoderoso, ¿no? Hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. David tenía la confianza de acercarse al Todopoderoso y saber que su socorro venía de Él. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos, nada. Tiene el poder para levantar a un muerto todavía de ahí. Lo tiene. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, ¿no? Empiezas a formar un liderazgo espiritual en el llamado al discipulado. Ahí vas a conocer que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, omnisciente, que Dios es santo, que Dios es justo. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer que Dios es santo? ¿Qué dice primera de Pedro 1, 13 al 15? A ver, vamos para allá. Sí, por ahí vas, hermano. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 al 15. ¿Quién me puede dar lectura? Por favor, hermanos. ¿Quién dice yo? A ver, Cristian. ¿Cristian? ¿Nos ayudas, Cristian?
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Al 16, por favor. Dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como los hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fíjense. Y 17, terminamos con el 17. ¿Qué dice, por favor? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por todo el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjense. ¿Qué vemos aquí? La santidad de quién? De Dios. Pero también vemos que nos está animando a que nosotros seamos ¿qué? Cuando tú, fíjate, cuando tú te determinas santificarte quiere decir apartarte de lo malo para hacer lo bueno, apartarte de malos pensamientos para tener buenos ¿qué? Apartarte de los malos deseos para tener buenos, apartarte de las malas palabras para tener buenas, apartarte de las malas conversaciones para que no corrompan tus buenas costumbres. Te estás santificando. ¿Y sabes qué estás reflejando? La autoridad de quién. Ese es el verdadero liderazgo espiritual. Y Dios quiere formar eso en ti y en mí, en este proceso del llamado al discipulado. Ya te llamó a la salvación, ya le pediste perdón a Dios por todos tus pecados, ya te arrepentiste, ya creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, ya fue el primer llamado, inmediatamente entra el segundo llamado. Pero muchos varones se atoran ahí, no quieren dar la respuesta de atender el llamado al discipulado. Y pasan los años, pasa un año o 2 años y siguen siendo los mismos. Es más, su vida en Cristo no madura. No madura su vida en Cristo. Al contrario, como que van como los cangrejos. ¿Para dónde caminan los cangrejos nada más? ¿Sí o no? Dijéramos nosotros, vas de mal en peor. Sales de Guatemala para entrar ¿a dónde? A Guatepeor. ¿Sí o no? De veras eso pasa con nuestras vidas cuando no determinamos estudiar la Biblia, escudriñarla para conocer mejor a Dios. Pero aquí entra un punto bien importante. Podemos conocer la Biblia y conocer atributos de Dios y conocer las doctrinas bíblicas, pero si no hay humillación y quebranto, no hay transformación, hermanos. No lo hay. Hay muchas sectas allá que conocen muy bien la Biblia y que hasta tocan las puertas para decirte que te vienen a enseñar la Biblia, ¿sí o no? Pero no llevan una vida de quebranto y de humillación. No hay vida espiritual en ellos. Entonces, ahí difícilmente, te quiero decir que difícilmente se esté formando un liderazgo espiritual. El hecho de que tengas conocimiento de Dios no quiere decir que tienes un liderazgo espiritual. Cuando pones en práctica el conocimiento de Dios, de tus hechos, tu manera de pensar, de hablar y de actuar con tus padres, con tus hermanos, con la familia, con la congregación, donde quiera que vayas, demuestra que estás siendo formado en un liderazgo espiritual. Aunque a veces tu carne se resista. No, pero es que ¿cómo voy a dar gracias cuando estoy enfermo, pastor? Que no me entienden, que me duele. Es más, déjenme, ¿no? Y ahí está la actitud, ¿no? De desesperación y de enojo y de ira, ¿no? Y nadie me entiende. Y entonces estás mostrando un liderazgo humano, carnal, terrenal, ¿no? Pero cuando empiezas de repente tu carne se resiste. ¿Cómo dar gracias, pastor? ¿Cómo? Y empiezas a llegar un momento en que estás ahí en tu desierto solo, en tu aflicción de enfermedad, en tu desierto de enfermedad, y de repente te viene a la mente, ¿no? Ay, dar gracias en todo, dar gracias
en todo y empiezas, Señor, y empiezas a llorar y a quebrantarte. Señor, gracias. Y te empiezas a acordar que les gritaste a tus familiares, que estabas enojado porque te dolía y estabas enfermo. Y perdóname, Señor, perdóname. Ah, gloria a Dios. Porque el Señor está trabajando con tu corazón. Al principio cuesta trabajo. La carne es como una roca dura. No quiere la carne doblegarse, no quiere. Así era el pueblo de Israel. Y Dios tuvo que usar al profeta Jeremías para decirle cómo era el pueblo. Que el alfarero es el Señor y el barro, ¿quiénes son, hermanos? Tú y yo somos barro en manos del alfarero. Y no podrá el Señor agarrar y volvernos a hacer, ¿sí o no? Si Él es el dueño de tu vida. Jeremías 18:1, por favor, al 6. Jeremías 18:1 al 6. Fíjate, dice Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, fíjate, o sea, Dios le habla a Jeremías y le dice, levántate y vete a casa de ¿dónde? Del alfarero. Vete para allá, Jeremías, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. O sea, cuando llegó vio como el alfarero estaba ahí con la vasija de barro, la estaba moldeando y, ¿no? Y otra vez le estaba dando vuelta y vuelta, ¿no? Y ahí estaba. Y dice que en un momento la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿En dónde? No dice que el alfarero la echó a perder, la vasija se echó a perder en su mano. ¿Y qué hizo de nuevo el alfarero? Y la volvió y la hizo otra vasija según le pareció. ¿Qué dice? Ah, no me gusta que estés de enojón, que estés de iracundo, no me gusta que estés de egoísta, como que te voy a agarrar y te voy a dar otra moldeadita en el desierto de tu aflicción para ver si así quedas mejor, vasija. Y entonces vino a mí palabra, ahí le llegó la palabra a Jeremías en el 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Milpalta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad que sí puede ser lo que Él quiera con nosotros? La verdad. ¿En qué área de tu vida te le estás echando a perder al Señor? Porque quiero decirte que si ahorita tú le dices, Señor, perdóname, en esta área de mi vida me he estado resistiendo, moldéame a tu imagen. Quiero ser un barro flexible, dócil, fácil de moldear, Señor, pero ayúdame, solo no puedo. Y dice ahí, ¿no? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de ¿qué? De Israel. ¿Se acuerdan cómo Dios en el Antiguo Testamento empezó a formar el liderazgo de Adán y de Eva? Los formó. Ellos querían, cuando pecan, desobedecen a Dios y pierden la imagen de Dios. Ya no reflejan el carácter de Dios cuando desobedecen. Cuando tú y yo desobedecemos la palabra de Dios, no reflejamos el liderazgo. El liderazgo me refiero a la autoridad, me refiero a la santidad, me refiero a la justicia. No la reflejamos de Dios en nosotros cuando no obedecemos la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos saben que toda la palabra de Dios es justa? Porque viene de Dios, que Él es justo. Entonces, pues por lo tanto, si yo la obedezco, me va a volver un hombre que
No, si tienes negocios, pues vende kilos. ¿De cuántos gramos? De 100 o de 1000 gramos, ¿no? De 1000 gramos, ¿no? No de 800. O sea, tenemos que ser justos y reflejas el liderazgo de Dios. Pero Adán y Eva perdieron el liderazgo de Dios por desobedecer la palabra de quién. Gracias a Dios que hoy tenemos, dice la Biblia, al gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Y ese gran sumo sacerdote intercede por ti y por mí todos los días, día y noche, no duerme por interceder por nosotros delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo intercede por nosotros? Cuando vas y confiesas tu pecado con Él. Y le dices, perdóname, Señor. Yo pequé, hice esto, me dejé llevar por mi egoísmo, me ganó, no apliqué el liderazgo bíblico de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y ceder, Señor. Mi egoísmo me ganó. Y ahí es donde el Señor nos habla claramente. Y así Dios formó el liderazgo de Adán y Eva. Y luego, ¿qué sucedió? Pues el fruto de esa consecuencia, pues que el Caín mató a la Abel, ¿se dan cuenta? Qué liderazgos tan más tremendos, ¿no? O sea, ahí vemos el liderazgo espiritual y el liderazgo humano. Caín con su liderazgo humano, querer controlar, tener el dominio y él querer sentirse exitoso, poderoso, ¿no? Y al final, miren cómo terminó, errante, apartado de la presencia de ¿quién? De Dios, porque su corazón no lo quiso doblegar a quien. No se dejó ¿qué? No se dejó moldear el camino. Y así pasa. Cuando no nos dejamos moldear, ¿sabes cuál es el juicio de Dios? Que nos entrega a que vivamos en nuestros locos pensamientos como nosotros queremos y pensamos. Así está el mundo. Imagínate los chavitos estos que les dije que vi con su arma de juguete, un cuerno de chivo, y los dos ahí van en la calle. ¡Qué liderazgo, no! Ayer estábamos allá en Tlaquepaque desayunando y estábamos viendo un video en la televisión donde puros videos de banda y narcotraficantes y mujeres con pistolas y con el varón poniéndose. Y le digo, no te pases, eso le están enseñando a estas generaciones a ser que sicarios. Si tú no educas a tus hijos en el liderazgo de Dios, el mundo, el diablo te los va a educar en un liderazgo de sicarios. Ay, tremendo, hermano, lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos el liderazgo de Abraham, un liderazgo de obediencia, ¿se acuerdan? Dice, y creyó a Abraham y obedeció y le fue contado por justicia. Y dice Santiago habla del liderazgo de Abraham, dice que le obedeció y fue llamado amigo de ¿quién? ¿Cuántos quieren ser cada día más llamados amigos de Dios? Que el día que tú y yo partamos de esta tierra, en nuestra lápida diga, no, fulano de tal se consideró realmente como un amigo de Dios. O que tu familia diga, mi papá era un amigo de Dios, mi mamá era amiga de Dios, ¿no? Mi hermano era amigo de Dios. ¿Por qué era amigo de Dios? Porque le obedecía. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis. Y les dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando hacer. ¿Ya vieron el liderazgo espiritual de Abraham? ¿O cuántos se acuerdan del liderazgo de Noé? En medio de una generación mala y perversa como la que estamos viviendo, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. Se casaban, se daban en casamientos, ¿sí o no? Comían, bebían. No es malo casarse. El problema es que cuando se casaban no consideraban a Dios. Se casaban hombres con hombres y mujer con mujer. ¿No estamos viviendo lo mismo? Un liderazgo de sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Y qué hace el Noé? Varón justo. Si nos dice la Biblia que era justo y que era un varón que había agradado a quien, por la obediencia a la palabra.
Y luego vemos el liderazgo de Moisés. Ahí está, aquí con este voy terminando. Cuando Dios llama a Moisés, ¿sí o no? Lo llama de Egipto. 40 años en Egipto. ¿Ustedes creen que Moisés no aprendió la manera de pensar, de hablar y de actuar de egipcio? ¿Sí o no? Claro que sí. Se acostumbró a los hábitos egipcios. Porque cuando llega, dice que le viene al corazón visitar a los hebreos, sus hermanos. O sea, ahí aplica la de Dios pone el querer como el hacer. Y fue y visitó a sus hermanos y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, ¿sí o no? ¿Y qué liderazgo ejerció? ¿El liderazgo espiritual de Dios o el liderazgo del mundo que representa Egipto? ¿Qué hizo? No te metas con mi hermano, y que lo matas, ¿sí o no? Como el Pedro, ¿no? Bien tremendo ese Pedro. Y reflejó un liderazgo humano, natural, diabólico. Y de repente al otro día ve que se están peleando los dos, ¿no? Y quiere hacer justicia y le dice, no, ¿quién eres tú? ¿Quién te puso a ti como nuestro juez? Y ayer mataste a un egipcio y ¡pum! Sale de ahí el Moisés. ¿Hacia dónde se dirigió el Moisés? ¿Sabes dónde va a formar nuestro liderazgo espiritual? Dios tuyo y mío. En medio de desiertos. Desierto de escasez, desierto de enfermedad, desierto de aflicción, de tribulación, de angustias, desiertos. ¿Dónde creen que se conoce mejor a Dios? ¿Dónde vas a conocer mejor al Dios que te provee? ¿Cuando tienes o cuando no tienes? Sí. ¿Dónde vas a conocer al Dios que te sana? ¿Cuando estás sano o cuando estás enfermo? Ahí vas a conocer a Dios y ahí vas a ser formado tu liderazgo espiritual. El liderazgo que va a reflejar el carácter de quién, hermanos, de Dios. Y después sale al desierto 40 años en donde lo enseñó a estar bajo autoridad, bajo su suegro Yetro, ¿sí o no? El verdadero liderazgo espiritual siempre reconoce que debe de estar bajo ¿qué? Porque sabe que la autoridad está para protegernos. Pero de repente hay varones bien rebeldes que no les gusta sujetarse a Dios. ¿Cómo le voy a hacer caso al pastor? O hay hijos bien rebeldes, ¿no? Ay, todo yo, papá, todo yo, ¿no? Bien tremendos. No les gusta estar bajo autoridad a los jóvenes. Es algo bien tremendo. O hay padres que no les gusta estar bajo la autoridad de un pastor. Y menos la de su patrón, ¿no? Llegan al trabajo a la hora que quieran, salen a la hora que quieran, si quieren trabajan, si no, no, pero llega el día de pago y ahí están, ¿no? No, pues a mí me paga, yo vine a trabajar y me presenté, ¿no? Ahí están con su liderazgo diabólico, está tremendo. Pero 40 años lo formó en el desierto. Cuando ya estaba listo, lo llamó ahí en la zarza y le dijo, Moisés, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás pisando, tierra santa que... Y le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo y te he llamado específico. Le hizo ver para qué había nacido en esta tierra, para reflejar el liderazgo de Dios, para que vayas y saques a mi pueblo de la aflicción. Mi presencia irá contigo. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios vaya con nosotros? Sí, cuando vayas a la escuela, joven, que la presencia de Dios vaya contigo. Cuando subas al micro, que la presencia de Dios vaya contigo. Cuando estés con tus compañeras o compañeros, que vean la presencia de Dios en tus vidas. Y los que somos trabajadores, que vean nuestros compañeros en el trabajo que la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios no quiere decir que somos perfectos, quiere decir que cuando nos equivocamos pedimos perdón y corregimos con humildad y trabajamos en esas áreas de nuestra vida. ¿Cuántos quieren ser formados conforme al corazón de Dios? Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por ese tiempo que usted nos ha permitido ser expuestos a su palabra. Reconozco, Señor, que usted es la fuente de toda sabiduría, que usted es el único Dios verdadero, inmortal, invisible Dios, que merece todo honor y
la gloria por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque reconocemos nuestra pequeñez y nuestra grande necesidad de ser formados a la imagen y al carácter de su Hijo Jesucristo. Padre, hoy hemos recibido el consejo sabio de su palabra de lo que es el verdadero liderazgo espiritual que hace énfasis en lo interno y no en lo externo. Hoy reconocemos que nos hace falta, Señor, ser formados. Como el alfarero formaba la vasija, así fórmanos, Señor. Que seamos dóciles, que seamos obedientes, Señor, como varones. Y que voluntariamente hoy, Señor, nos sujetamos a tu autoridad máxima, que es tu palabra. Hoy nos ponemos bajo la autoridad tuya, bajo la obediencia a tu palabra. Renunciamos, Señor, a toda rebeldía, a toda, Señor, actitud de desagrado a tu presencia, Padre. Perdónanos. Perdónanos si en algún momento, Señor, no hemos reflejado el verdadero liderazgo espiritual de santidad, de justicia, de amor, Señor. Aquí estamos. Necesitamos tu ayuda, Señor Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Estamos arrepentidos, Señor, de algunas cosas que cometimos durante esta semana que no reflejamos tu carácter. Queremos decirte, Señor, que te necesitamos, que te amamos, que confiamos, Señor, en que tú estás empezando la buena obra a través de estas enseñanzas en nosotros y que tú la irás perfeccionando día con día, Señor, hasta que seamos hombres fieles. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. También te damos gracias por este tiempo de ofrenda, Señor, que tú nos permites estar aquí ofrendando para las necesidades de este ministerio. Gracias, Señor, de todo corazón traemos algo de lo mucho que tú nos das. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si alguien tiene en su corazón ofrendar algo, aquí dejo el ofrendero. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Los que están en Facebook, que Dios les bendiga. Hasta pronto.